llama a estos personajes que vamos a estar estudiando usted y yo, les llama jueces. Quizá la mejor palabra, si es que yo soy orgulloso y creo que puedo definir mejor lo que la Biblia dice, pero quizá una buena palabra para que la podamos entender usted y yo sea caudillos. Sí. Cuando escuchamos caudillos ya es un poquito más sencillo, porque oímos jueces y nos imaginamos a estos tipos, ¿verdad? Con las togas negras, sentados en estos grandes escritorios, ¿verdad? Con Benito Juárez al fondo, en la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Y esa es nuestra imagen de los jueces. Y dista mucho de lo que se refería a la Biblia cuando menciona jueces. Quizá la mejor palabra sería caudillos. Caudillo ya tiene un poquito más de sentido, porque nos acordamos, por ejemplo, de Miguel Hidalgo dígame algún caudillo. Puede ser, sí. Villa, puede ser. Morelos, a lo mejor. Guerrero, quizá. No sé. Estos personajes que toman importancia en momentos críticos de la historia de una nación y que se convierten en líderes de esa nación. Y que son usados para renovar o liberar o transformar un contexto. Probablemente es más apropiada esa palabra, caudillos, para los personajes que vamos a estar leyendo usted y yo durante las siguientes semanas. Les llamé yo héroes, porque probablemente también así hayan sido conocidos entre el pueblo de Israel. Pero quiero iniciar esta serie con una idea un poquito más fácil de distinguir para introducirnos a este estudio acerca de los jueces. En cada empresa hay un área muy especial que se llama el área de recursos humanos. ¿Alguien aquí trabaja en el área de recursos humanos? ¿O ha trabajado en el área de recursos humanos? Es la sección de una empresa en la cual se hace el reclutamiento y la selección de las personas que aspiran a entrar a alguno de los puestos de la empresa, y además también gestiona, ¿no? las relaciones humanas y el cuidado, las relaciones interpersonales en esa empresa, ¿no? Pero cuando una persona llega a una empresa, llega con recursos humanos, y ellos son los encargados de elegir a la persona indicada para el puesto indicado. Entonces, de entre una lista enorme de prospectos, Recursos Humanos elige a la persona que tiene el perfil indicado para la vacante, ¿verdad? Y elige o hace una selección. A veces es uno de ellos, a veces son 3, quizá de entre una lista de 20, 30 personas. Y entonces lo que continúa es esta labor de entrevista ahora de los jefes inmediatos de esas vacantes, ¿verdad? Y quizá mientras lo estoy platicando usted se ve identificado porque ha estado viviendo ese proceso en algún momento de su vida, ¿verdad? Llega con Recursos Humanos y le hacen algunas preguntas de sus aptitudes personales y sus estudios y sus capacidades profesionales, y luego entonces, ya que pasa esa selección, llega con el gerente o con el jefe o con el líder de departamento, y entonces empiezan a platicar un poquito más sobre el que pudiera ser su puesto. Ahora, ese es el estilo del mundo, pero es curioso que parece ser que en el estilo de Dios las cosas son diferentes. Es decir, Dios no tiene un departamento de recursos humanos. Dios no le delega a alguien más el encargarse de esa selección para los puestos específicos que se necesitan en el reino, y bendito Dios. Porque imagínese que alguno de nosotros estuviera encargado de esa área, ¿verdad? O sea, si estuviera mi hermano Mario y mi hermana Yola, ¿verdad?, encargados del área de recursos humanos, y para poder aspirar a entrar al reino de Dios tuviéramos que pasar a través del filtro de Yola o de Mario, o de Beto y de Naila, o de Rocío y de Miguel Ángel, es decir, cualquiera de ellos, independientemente de quién sea, habría un sesgo. Es decir, quizá hay alguno de nosotros no les llenaríamos el ojo a alguno de ellos y por lo tanto no estaríamos ahí. Pero con Dios no hay departamento de recursos humanos. Dios mismo es el que recluta, Dios mismo es el que elige, y pareciera que su estilo, sus modos, sus formas, son quizá la palabra más ligera que pudiera usar hoy, son como curiosas. Porque
Porque incluso pudiéramos decir que Dios tiene una peculiar atracción para usar a los inusables, si me permite usar esa palabra inventada. Pareciera como que a Dios le apetece, le gusta usar a esos que probablemente si usted estuviera ahí y usted fuera el que los recluta, pues seguramente usted no los elegiría. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el método de Dios? Si es que algún día lo podríamos entender. ¿Cuál es el método de Dios para seleccionar a aquellos a quienes Él quiere usar? ¿Cuáles son los elementos que debe tener una persona para ser electa por Dios, para servirle? ¿Lo ha pensado alguna vez? Y si es que hubiese un elemento, una estrategia, un machote, un parámetro de Dios, ¿cuadra usted en él? ¿Cuadro yo en él? Algunos, que yo sé que son muy aptos y muy capaces, dirían, pues yo digo que sí. Pero más de algunos de nosotros diríamos, híjole, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Los parámetros de Dios son curiosos. Y aunque la Biblia de pronto nos encontramos ahí con unas descripciones, por ejemplo los salmos, ¿no? El Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en su lugar santísimo, limpio de manos y puro de corazón? Y ese es un parámetro, ¿no? Luego nos damos cuenta que a veces Dios en su misericordia nos mira a nosotros, que no somos ni tan limpios de manos ni tan puros de corazón, pero como quiera nos toma en cuenta y nos recibe. Dios de tiempo en tiempo levanta caudillos, levanta héroes entre su pueblo. Vea lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 6. Dice Jueces, el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 6 y en adelante. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ya en este contexto ya entendemos dónde estamos, ¿verdad? En el relato bíblico, esto sucede exactamente después del ministerio y del tiempo de Josué, después del libro de Josué, cuando inicia el libro de los Jueces. Y el pueblo, verso 7, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, todos murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y con esos versículos del capítulo 2 se nos introduce esta figura de juez, de caudillo, de héroe, que va a estar presente durante todo el libro de los Jueces. Y básicamente obedece al siguiente ciclo, porque de hecho, si quisiéramos una palabra para describir el libro de los Jueces, es justo esa, ciclo. Porque Dios era bueno con el pueblo y el pueblo estaba alineado a la voluntad de Dios, pero entonces pasaba algún tiempo y se alejaban de Dios. Su corazón se desviaba. Y cuando se alejaban del Señor, entonces el Señor enviaba a los enemigos del pueblo de Israel para que los afligieran, como una especie de disciplina o de castigo que venía contra el pueblo. Y a causa de esa aflicción, entonces el pueblo clamaba al Señor y el Señor enviaba un juez, un caudillo, un libertador, que trabajara, que ayudara, que dirigiera al pueblo para volver su corazón al Señor y ser liberados de sus enemigos. Y entonces Dios venía, los liberaba,
los ponía en una posición de bienestar y después otra vez se perdían y otra vez los enemigos y otra vez los jueces y otra vez los liberaban y otra vez se perdían y otra vez y así un largo etcétera que dura alrededor de 400 años. Cuando hay necesidad, Dios levanta hombres y mujeres que les sirvan para bendecir, para dirigir a su pueblo. Dios levanta hombres y mujeres que quieran servir al Señor cuando no hay liderazgo suficiente o cuando el pueblo se está apartando de la visión que Dios le ha dado, o cuando simplemente Dios quiere hacer algo. Dios envía su voz entre su pueblo preguntando: ¿quién será aquel o aquella que quiera ser usado por mí? Ahora, la maravilla de cuando Dios empieza a trabajar de esa forma entre su pueblo es que Dios no llama a héroes formados. Dios llama a hombres y mujeres convencionales y los transforma en héroes. Entonces el trabajo de Dios con nosotros es increíblemente complejo. Porque, como le decía al inicio, Recursos Humanos recluta a alguien que cubre las expectativas para un puesto, pero Dios llama a mujeres imperfectas, a hombres imperfectos, a veces con un montón de asuntos inconclusos, y los somete a un proceso de preparación para que al final, esa persona se convierta en la persona idónea para la tarea que Dios espera que se realice. Y yo no sé usted, pero yo quiero ser uno de esos hombres que Dios quiere usar. Yo levanto mi mano todos los días y le digo: Señor, aquí estoy. Un montón de asuntos, un montón de cosas, pero aquí estoy, Señor. Si tú quisieras usarme, yo aquí estoy. Avance un poquito en su Biblia al capítulo 4, por favor, porque vamos a meternos ahora sí en cuestión con el juez, la jueza de quien queremos hablar hoy. Capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Verso 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel. Agárrese, amárrese el cinturón bien fuerte. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha llamado, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Y aquí aparece, perdóneme la expresión, pero no encuentro una mejor, la viejona, Débora, un mujerón. Esta es la única ocasión en la Biblia que aparece esta frase: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Es la única vez que aparece esa frase en la Biblia. Ella, nos dice la palabra, era profetisa, era líder, era juez, se identifica a su marido, a Lapidot. O sea, es decir, esta no era una mujer cualquiera, era una mujer honorable que tenía a su marido y que en algún momento y de alguna manera había recibido el reconocimiento de toda una nación para saber que esa señora tenía el Espíritu Santo, tenía sabiduría, sabía lo que hacía y la gente la respetaba. Débora, además, entre sus hazañas, Débora es el primer líder que logra unificar a toda esta confederación de tribus, uniéndolos a todos en una sola guerra. Porque antes del capítulo 4, cuando sucedía que los enemigos venían contra Israel, Israel eran 12 tribus, pero no estaban unificadas.
O sea, imagínenos hoy como estas secciones diferentes de asientos que tenemos aquí en nuestra iglesia. Y aunque todos somos Israel, si aquellos estaban en guerra, el resto no atendíamos a la guerra que aquellos tenían. Aquellos la solucionaban y se hacían bolas. Y de pronto, si los de este lado estaban en guerra, el resto de las familias de Israel no venían ni apoyaban a la guerra de estos. Estos se hacían bolas y se arreglaban ellos solos. Antes de Débora así pasaba, pero en el tiempo de esta mujer, de esta señorona, empezó la guerra y ella logró que todas las tribus se unieran en una sola para enfrentar la guerra. Débora, además, en el tiempo de Débora, se declara la guerra. No solo se defiende del enemigo. A menudo lo que sucedía es que el enemigo venía contra ellos y entonces Israel tenía que defenderse. Pero en este caso, esta señora dirige a la nación para que vayan a guerra en contra de sus enemigos. Débora llama a un hombre. Se llama Barak. Porque a veces los héroes necesitan de alguien que venga y les diga: oye, pues ¿qué no Dios te había llamado? A veces los hombres y las mujeres de Dios necesitamos que alguien venga con nosotros y nos diga: Ileana, pues no Dios te había llamado, te había dicho. Benjamín, no Dios te había llamado a que le sirvieras. Jorge, no te acuerdas, yo me acuerdo que tú eras... Dios te llamó, levántate. Algo así sucede con esta mujer. Ella llama a Barak y le recuerda, la frase es fabulosa. No te ha mandado Jehová Dios de Israel que vayas y hagas esto. Es tanto como decirle: pues no, ¿qué onda? Como cuando su pastor de repente se acerca con usted, ¿verdad? A veces así le hace ese viejo feo. Oye, pues no estabas tú sirviéndole, órale. Hoy le voy a soltar un gancho así es que téngame paciencia. Barak, su nombre significa el que se enciende, es hijo de un hombre llamado Abinoam. Y Débora es el instrumento de Dios para hablarle a ese viejo. Porque a veces Dios nos habla, y qué bendición. Hoy voy a hablar con los muchachos en la tarde acerca de eso. Es una bendición lograr entender, distinguir la voz de Dios, porque Dios está hablando con cada uno de nosotros. Pero a veces ocupamos que una Débora venga y nos jale las orejas. Pues este es el caso. Versículo 6. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha llamado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Y entonces vemos aquí algo que pudiésemos llamar un proceso de preparación. Para que tú y yo podamos servir al Señor, tenemos que tener un proceso de preparación. Pero ojo, que el proceso de Dios no necesariamente está asociado al tiempo, aunque el tiempo ayuda. Es decir, hay momentos en los que para poder servir al Señor tienen que pasar algunos meses, algunos años. En algunos de nosotros, cada caso es especial, pero algunos de nosotros Dios nos ha preparado por varios años. Yo he visto a Dios trabajar en mí, en mi vida, en áreas que no logro utilizar, en dones que no puedo utilizar bien en el reino de Dios hasta después de 10 años. O sea, a veces el tiempo es necesario. Pero el proceso de Dios para que le sirvamos no necesariamente tiene que ver con tiempo. Ese proceso puede durar días o puede durar años y depende de cada persona. ¿De qué depende? Depende de Dios, depende de nosotros, de nuestra disposición, de nuestra disponibilidad. A veces depende también de la tarea que tenemos, de la tarea que Dios está poniendo delante de nosotros. Pero el objetivo de Dios cuando nos hace atravesar un proceso es que estemos listos. ¿Listos para qué? Para lo que Dios quiera. En muchas ocasiones es la sabiduría y el discernimiento de las situaciones son necesarias para lograr identificar que es el momento de actuar y de activarnos en la obra del Señor. Es decir, a veces
No va a venir el ángel del Señor a decirte: Mario, con la espada desenvainada en la mano, es el tiempo de que te levantes y hagas. A veces se necesita nada más de discernimiento, de sentido común, de distinguirse. Me hace que este es el momento. O sea, qué bendición aquellos que han tenido la oportunidad de que Dios se les presente y les diga: Hannah, órale. Pero en muchas ocasiones no viene un ángel, no se aparece alguien, a veces ni siquiera viene una palabra profética con nosotros. Simplemente necesitamos distinguir, es el momento, y lo logramos distinguir porque tenemos el Espíritu Santo y estamos rodeados de la comunidad de fe, de nuestros hermanos y hermanas que nos van orientando, nos van ayudando, y decimos: es el momento. Es el momento de levantarse, es el momento de hacer, es el momento de actuar, y hay que ser suficientemente sensibles y distinguir los tiempos. Me encanta que la Biblia describe a un cierto grupo de hombres y dice: entendidos en los tiempos. O sea, yo anhelo una iglesia que distinga los tiempos, que escuchamos a Dios, que somos sensibles al Espíritu Santo, pero que la sabiduría de Dios está tan presente entre nosotros que distinguimos y sabemos: este es el momento. Es probable que cuando las Déboras se acercan con nosotros y nos dicen: órale, es probable, muy probable, que ese día tú digas o tú pienses de ti mismo que no estás listo. A menudo, cuando las Déboras vienen con nosotros y nos jalan las orejas y nos dicen: órale, Hugo, es tiempo de moverte, nuestra respuesta es pensar que no tenemos lo necesario. Pero si una Débora se está acercando contigo, Barak, y te está diciendo: oye, muévele, papá, muy probablemente es porque las circunstancias son apremiantes y es el tiempo de que tú y yo nos movamos y trabajemos para el Señor. O sea, si hay una Débora, y no estoy hablando de una mujer en particular, porque a veces Dios usa a hombres y mujeres alrededor de nosotros que con esa intención de Débora vienen y nos llaman la atención y nos dicen: Hugo, es tiempo. Si eso está pasando, por más que tú creas que no tienes o que no sabes, si la situación es apremiante, es el tiempo de que te levantes y le sirvas. Alguien puede decir: tengo un montón de asuntos inconclusos. ¿Será que necesito antes arreglarlos para luego disponerme para ser un siervo del Señor? O sea, ¿necesita Dios que solucione mis asuntos inconclusos antes de que yo pueda ser? Porque oiga, este es un buen pretexto. Como dice la raza, esta es una buena barra. Porque decimos: oye, sirve al Señor. Y entonces decimos: no, yo no puedo. Porque y la lista empieza: yo hago esto y esto y esto, o yo viví esto y esto y esto, o yo lucho con esto y esto y esto. Rayita, yo no puedo. ¿Es cierto que necesito? La respuesta corta es sí, pero la respuesta larga es sí. Sin embargo, Dios necesita tu disposición para solucionar tus asuntos inconclusos, más que los asuntos inconclusos estén solucionados. Déjenme lo explico un poquito. Todos tenemos luchas, todos tenemos asuntos, todos tenemos cosas con las cuales estamos lidiando desde hace mucho tiempo. Pero esos asuntos no son un impedimento para que tú seas usado por el Señor. A Dios le interesa más que tú tengas la disposición y Él pueda empezar a trabajar en ti a que tú seas perfecto. Dile al que tienes más cerquita de ti: no tienes que ser perfecto. Díselo, pero díselo así con unción, como que estás bien serio, como que estás bien exhortándole. Dígale al viejo: Miguel, no necesitas ser perfecto. Lo que necesitas es estar dispuesto. Eso sí. ¿Usted cree que yo me paro aquí siendo perfecto? Pregúntale a mi esposa. Ella me conoce. ¿Me paro aquí siendo perfecto? No, nunca. Es más, hay días que vengo más imperfecto que otros. ¿Usted cree que alguno de quienes participamos en el altar somos perfectos por estar en este lugar? Definitivamente no. Pero Dios sí quiere gente dispuesta.
Si tú estás dispuesto, aún a pesar de tus imperfecciones, y yo estoy dispuesto, aún a pesar de mis imperfecciones y de los problemas de carácter con los cuales sigo lidiando, si yo estoy dispuesto, Él puede trabajar en mí. Y va a ir trabajando en mí y va a ir usándome también al mismo tiempo. Los asuntos son inseguridades, quebrantos, luchas, dificultades familiares, modelos erróneos, a veces hasta pecados, pero todos ellos, si tú te dispones a Él, Él va a trabajar en ti y te va a usar también. No son excluyentes. Dios puede usarte y trabajar en ti y purificarte e irte santificando paso tras paso tras paso. O sea, no necesitas ser su santidad para estar parado en este lugar, si es que este lugar representara el ministerio. No necesitas ser súper santo, segundo lugar después del apóstol Pablo, para poder predicar y compartir la palabra en alguna reunión de casa o estar participando en algún ministerio. Lo que necesitas es estar dispuesto. Dispuesto a que Dios trabaje, dispuesto a que Dios te santifique, dispuesto a que Dios vaya obrando dentro de ti. Verso 8. Porque ya le jaló las orejas como yo a usted hoy, Débora a Barak. Pero vea la respuesta de Barak. Barak le respondió: ay, Barak, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Sí? Si tú fueras conmigo, Débora, voy. Pero si no vas conmigo, yo no voy. Oiga, ese viejo tiene problemas, ¿eh? Ese hombre está batallando y bastante. Imagina el panorama. Si Dios está llamando a Barak para que esté en la guerra, Barak tiene entre 20 y 50 años, no tiene más de 50 años, ¿sí? Porque esa es la edad de los que van a la guerra. ¿Qué le gusta ponerlo? Jovencito, ¿verdad? 36 le gusta, chavito. 35, 36 años tiene el Barak. Débora, por su parte, es una mujer respetada entre el pueblo. Seguramente Débora tiene entre 50 y 60 años. ¿Sí? Es una conclusión de sentido común, porque la gente la reconoce, porque es admirada y respetada, ella y su marido, entre el pueblo. Oiga, no le dice a una señora de 60 años que vaya con él a la guerra. ¿Me explico? O sea, por puritito sentido común eso no se hace. Y sin embargo, Barak está haciendo eso. Le está diciendo: jefa, ven conmigo. Sí, es como cuando, bueno, no voy a poner en evidencia a los universitarios, no es mi intención hoy. Pero oiga, este cuate está diciéndole a una señora que lo acompaña en la guerra, y ella le dice, porque ahí se demuestra que la señora es una señorona. Ella dijo: iré contigo. Zacatón, eso lo agregué yo. Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de una mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Oiga, qué mujerón, pero oiga, qué viejo tan zacatón. Pero sabe, yo soy Barak. Y no quiero ser chismoso, pero varios de ustedes también. Débora y Barak enfrentan un enemigo superior. Javín, la descripción del rey de Javín es que para la guerra este ejército tenía tecnología avanzada. Claro que no estamos hablando de tanques, de bombas atómicas ni de rifles, pero estamos hablando de que estos tienen materiales, tienen equipo que sobresale para la guerra, en contraposición con los judíos, que son un simple ejército. Estos no tienen la maquinaria y las cosas, y no tienen el uso del metal que tiene el ejército que van a enfrentar. Aquellos tenían tecnología avanzada, Barak tiene un ejército. Pero la gran lucha de Barak es la cobardía. La Nueva Traducción Viviente del versículo 8 y 9 dice: Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Y la señora le dice: muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás gloria de esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer.
La típica respuesta que a veces le damos al Señor. Sí voy, pero si tú haces esto. Sí quiero, pero no estoy seguro de que sea el momento. Esa es la respuesta, el equivalente a la respuesta que aquel hombre cuando vino con Jesús le dijo que lo quería seguir y le dijo, órale, vámonos. Y él respondió, déjame que primero entierre a mis padres y luego te sigo. ¿Sabe? Hay momentos en que Dios necesita tu entereza para enfrentar a los enemigos. Porque cuando yo no estoy dispuesto, Dios como quiera va a hacer su labor. Y en el caso de Barak, él gana la guerra, pero a costa de no ganar algunas de esas batallas. Y a veces, cuando yo no tengo esa disposición, cuando yo estoy luchando con esa inseguridad, cuando yo no logro dar esos pasos en fe que Dios espera de mí, cuando yo no me animo, doy un pasito y cuando tengo que dar el segundo, me regreso. Dios como quiera hace su obra. Es Dios. El Señor como quiera va a hacer lo que tiene que hacer porque Él es Dios y es sabio y es misericordioso con nosotros y va a actuar por el bien de su pueblo, ¿sí? Pero a veces lo que no va a pasar es que esas luchas que yo estoy evitando en mí puedan también ser enfrentadas y pueda yo también vencer en ellas. Porque para el Señor es tan importante la batalla que hay allá afuera con el ejército de los enemigos como el trato interno que Él tiene conmigo. Y en nosotros, en nuestra vida cristiana, nuestra experiencia con Dios, suceden siempre ambas. Hay una batalla afuera, pero también hay un trabajo aquí adentro. Y le pongo un ejemplo bien sencillo. En estas últimas semanas tuvimos 2 campos de verano en nuestra iglesia y yo vi chamacos, hermanas, hermanos nuestros hacer cosas que nunca habían hecho. Y por un lado había un efecto público, había una bendición para una comunidad de niños, para familias, y ese es Dios trabajando ahí con ellos. Y al mismo tiempo en el corazón de cada uno de ellos un trabajo personal, una lucha interna, un decir, yo no quiero, no me gusta, me siento incómodo, pero aquí estoy, me tengo que plantar y tengo que darle esta clase a todos esos chiquillos. Porque para Dios es tan importante lo externo como lo que pasa dentro de nosotros. Dios quiere que tú y yo, como héroes, como heroínas del Señor, como caudillos de Dios, podamos dirigir a su pueblo a victorias, tanto como Él quiere que tú alcances tus victorias personales. En el Señor te va a poner oportunidades para que le sirvas y puedas ver la gloria de Dios con gente alrededor de ti. Pero al mismo tiempo, Él quiere tratar y trabajar en tus asuntos, en tus detalles, en esas cositas así que nadie más conoce más que tu esposa, tu esposo y tú, y chance hasta nada más tú. Pero al mismo tiempo trabaja afuera y trabaja adentro. Durante esta semana nos vamos a dar cuenta que incluso personas con asuntos inconclusos son usados por Dios para traer liberación al pueblo de Israel. Pero el éxito, cuando tú observas la vida de los jueces, tú te das cuenta que el éxito de estos jueces, de estos caudillos, no radicaba solamente en la batalla externa que se gana o se pierde, sino en el proceso de batallas internas que también tenían que ganar. Barak es un ejemplo de ellos, y Gedeón la siguiente semana es otro ejemplo de ellos, y Sansón más adelante es otro ejemplo de ellos. Al mismo tiempo Dios poniéndonos delante de batallas enormes, pero trabajando dentro de su corazón. El siervo de Dios entonces libra muchas batallas simultáneas. Verso 14, entonces Débora dijo a Barak, levántate. Perdone que me detenga otra vez, pero necesita Débora decirle, órale compadre, ahí está la batalla, vamos. Por Dios. Y yo lo haría personal. De verdad necesito que vengan y me digan, órale Hugo, ponte a hacer cosas. ¿De verdad necesitas que Dios
se acerque a través de alguno de tus hermanos y te diga, órale, vamos. Pues lo que está pasando con Débora. Débora tiene que venir con Barak y decirle, órale, es tiempo de batalla, agarra tus 10,000 y ponte a luchar. Levántate porque este es el día que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y entonces le cae el 20. Barak descendió del monte de Tabor, 10,000 hombres en pos de él, y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo ese ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Porque sabe, cuando nos disponemos a servir al Señor, aquellos que respondemos al llamado de Dios, el Señor no nos va a dejar solos. O sea, no solo Dios va con nosotros, el Señor no te va a dejar solo, porque hay un montón de gente que va a ir contigo. En el caso de Barak eran 10,000 guerreros. Dios llama caudillos para levantar a un pueblo que también debe luchar. Cada vez que Israel la estaba pasando mal, Dios levantaba a un juez, pero la labor del juez era dirigir a la nación. Pero Israel debía levantarse y trabajar y esforzarse en librar las batallas también. La labor del héroe parece solitaria, pero no puede realizarse solo. Los caudillos, los héroes necesitan compañía. Nunca nadie ha logrado algo grande solo. Es necesario la ayuda, el soporte, la fortaleza del pueblo. Hay un dicho: ¿quieres llegar pronto? Ve solo. ¿Quieres llegar lejos? Forma un equipo. Hay momentos en que somos pueblo. Ve a sus hermanos que están hoy con usted. Échales un ojito, déles una sonrisa con los ojos. Ellos son sus hermanos. Usted no está solo. Usted no está solo. Tú no estás solo. El hecho de que estás aquí rodeado de tus hermanos es la provisión de Dios para ti, para tu familia, para los tuyos. Algunos esta semana lidiamos con un montón de conflictos personales y nos sentimos solos. Y hoy quiero que veas a tus hermanos alrededor de ti y que te des cuenta, tú no estás solo. Dios te ha rodeado de una multitud de hombres y mujeres santos, íntegros, junto con los cuales puedes caminar y luchar para vencer. Hay momentos en que somos pueblo, pero siempre llega el momento, porque así es el Señor, tiene que llegar el momento en tu vida en el que dejas de ser pueblo y te conviertes en caudillo. Tiene que llegar y híjole, el sentido del humor del Señor es tan divertido. Pero siempre, y en el momento que menos te lo esperas, es más, en el momento en el que menos crees que eres capaz. Y ese día Dios dice, Gabriel. Ese día Dios dice, César. Ese día Dios dice, Jesse, levántate. Si tú ves que Dios está levantando un héroe cerca de ti, apóyalo. Porque seguramente llegará el día en el que tú serás ese que Dios está levantando y vas a necesitar el apoyo de otros. Si tú ves que Dios está levantando algún Barak cerca de ti en algún lugar donde tú estás sentado, pégate con él y ayúdalo. Porque va a llegar el día en el que Dios te va a levantar a ti. Y seguramente ese día va a haber pueblo alrededor que van a sostenerte, que van a ayudarte. No todos responden. El capítulo 5 de Jueces es una canción de Débora. Una vez que vencen, hay una canción que Débora canta. Pero fíjese lo que dice el versículo 15-16 por ahí. Dice, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Verso 16, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. ¿Sabe quiénes son los de Rubén? Los de Rubén fueron esa sección de por allá atrás del pueblo, que cuando Débora le dice a Barak que se levante en guerra, y Barak se levanta en guerra, aquellos se quedaron allá, en su rollo, sentaditos, cuidando sus chivitas, dice, sí, los baldíos de los rebaños. Sus ovejas y sus chivas se quedaron allá y no vinieron a la guerra. Si tú te quedas en tu casa y no respondes al llamado, tu nombre también queda registrado, Si tú,
Cuando el Señor está levantando su voz y está diciendo: es tiempo, es el tiempo de servir, es el tiempo de hacer, es el tiempo de trabajar, y tú decides quedarte allá en tu rinconcito como los de Rubén, cuidando tus chivitas, también queda registrado tu nombre. Y también en algún momento quizá puedan decir de ti, como dijeron de Rubén: eso es de Rubén. Puras buenas intenciones, es lo que dice el versículo. Grandes resoluciones de corazón, puras buenas intenciones de Rubén, pero nunca se levantan, nunca hacen, nunca responden. No te quedes lejos, participa en la batalla. Verso 17, y Sísara, estamos en el capítulo 4, Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con su manta. O sea, véngase, papá, aquí, chiquito, acuéstese aquí. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, le dio a beber, le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Esta Jael también es picuda. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven para acá y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde él estaba, y aquí Sísara ya se ha muerto con la estaca por la sien. Al final la victoria llegó, pero hubo batallas que no se ganaron, porque a ese Sísara lo tenía que matar Barak. A ese Sísara, el que tenía que agarrar la espada y clavársela en el corazón, era Barak. Pero la que responde es una extranjera, ni siquiera era del pueblo. Es una mujer de otro lugar que, fíjese, observe bien el corazón, la respuesta de Jael o de Yael, como lo encontremos en alguna versión. Esta distingue. Luego ve al enemigo y luego dice: este no es bueno. Y con astucia lo recibe, lo apapacha y sopas. Lo mata. Al final la victoria llega, pero hay batallas que no se ganaron, porque Dios es bueno con nosotros y nos da victorias, pero anhela que todas nuestras batallas sean gloriosas. Él nos da victorias. Hermanos, ustedes han visto en su andar en Cristo, ustedes han visto batallas ganadas y Dios les ha dado victorias, pero usted sabe también que había batallas que se tenían que ganar, que había cosas que no debían suceder, que había asuntos que usted tenía que atenderlos y no los atendió, que había cosas que usted tenía que arreglar antes de y no lo hizo. Y Dios fue misericordioso, y Dios le cuidó, y Dios le fortaleció, y Dios al final del día, usted dice: bueno, al final pues todo fue para bien. Sí, todo fue para bien, pero así se lo tenía que matar usted. Oiga, que no le pase, que no nos pase, que no pase que haya batallas a las que le saqué, que luego quede registrada ahí que yo le saqué, pero hubo una Yael que sí le entró. Al final del relato, Dios le da la victoria a Israel, pero no le da la gloria a Barak, ni siquiera se la da a Débora, se la da a Jael. Mire, como iglesia estamos preparándonos para redefinir algunas cosas en nuestra vida de iglesia durante las siguientes semanas. Hemos estado orando, hemos estado conversando el liderazgo de la iglesia, hemos estado repensando en cómo completar la visión de Dios para nuestra congregación. Yo recuerdo que al principio del año pasado, en agosto del año pasado, en la primera junta de administradores que yo tuve con mis hermanos, yo les dije: vamos a pensar, vamos a enfocarnos en la visión de la iglesia, vamos a hacer cosas, pero si las cosas no funcionan, vamos a hacer otras cosas, porque sostener cosas nada más por sostenerlas no tiene sentido. Y estamos en ese proceso de distinguir qué Dios quiere que hagamos, y de planear algunas cosas y de redefinir algunas otras. Entre ellas,
queremos iniciar grupos en casa en nuestra iglesia. Queremos, porque sentimos que es el camino y que es la manera en la que la visión de Dios se puede completar entre nuestra congregación. Y el liderazgo de la iglesia, yo como el pastor de la iglesia, representando a un grupo de hermanos que hemos orado y que estamos al frente de las diversas áreas de la iglesia, siento decirte, iglesia, en el nombre del Señor, levántate y actívate. Y se lo digo como su pastor, como la autoridad que el Señor ha puesto en este lugar, delegada de Dios en este lugar. Levántate y actívate. Hay victorias que Dios tiene delante de nosotros y hay batallas que cada uno de ustedes y yo tenemos que librar personalmente. Pero lo peor que podemos hacer en este momento es decir, no, yo me quedo como los de Rubén allá relegadito. O decir, sí voy, pero si la hermana Yola va conmigo, si no, no. O sea, este es el tiempo, iglesia, en el que el Señor te va a estar diciendo, pues no que Dios te había llamado. Y tú y yo decidimos si respondemos sí, o si decimos, híjole, mejor me espero. Y yo quisiera, mi fe, mi corazón está a que usted pueda responder sí. ¿Cuándo empezamos? Sí, pastor. Porque no es que me esté respondiendo a mí, es que le respondemos al Señor. Este viejo está loco, ¿verdad? Incline su rostro un minuto, por favor. Y quiero, así con sus ojos cerrados, quiero que se pregunte usted, ¿será que Dios está hablándole de alguna manera y le está diciendo, ya es tiempo? Y esa es una frase que ha estado en mi corazón durante las últimas horas. Ya es tiempo. Ya es tiempo. ¿Será que Dios esté removiendo en nuestro corazón y nos esté diciendo, vamos a caminar? Miren, yo sé que servir al Señor, el llamado de Dios para nosotros, para servirle, expone los peores de nuestros errores de carácter. Es decir, cuando el Señor nos invita a servirle, es casi como la luz de Dios alumbrando sobre nosotros y haciendo evidentes un montón de asuntos que hay en nosotros. Pero miren, si la luz de Cristo está así encima de usted, llamándole, no es para exponerle, no es para evidenciarle, es para usarle. Es para que usted brille donde está y se levante como un caudillo, como un héroe de Dios para las batallas y victorias que vienen delante para usted y para mí y para nosotros como congregación. Y si usted responde hoy, dígale conmigo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Tú que conoces todo lo que yo soy, todos mis deseos, mis buenos deseos por servirte, pero también que conoces todas mis inseguridades, todos mis detalles, todos mis asuntos, mis traumas y todo lo que soy, Señor. Tú que me conoces, si tú dices que puedo, camino en tu palabra, Señor, y avanzo hacia tu voluntad. Y si usted ora de esa forma, póngase de pie conmigo, por favor, y eleve sus manos a su Señor que está hoy aquí y que ha estado tratando con su corazón desde que usted entró por esa puerta y empezó a adorar al Señor. Desde ese momento Él está trabajando en usted. Y dígale al Señor, Señor, yo me rindo a ti, a lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy dispuesto, Señor. Si llamaste a Barak para vencer, me vas a llamar a mí y va a haber victoria.
Señor, y yo no voy a poner pretextos, yo no voy a poner, no voy a expresar, Señor, que no quiero, yo estoy dispuesto. Aquí estoy, Señor, listo para ti. Adoremos juntos al Señor, iglesia. Hoy te rindo mi ser.